La llamada de socorro llegó a las 3 de la mañana, mientras todos dormíamos. Nolan era madrugador y fue el quien recorrió con urgencia las habitaciones de hotel en hotel, despertándonos al resto después de ver el mensaje en su teléfono del trabajo. 3 letras sencillas, sin ofrecer ninguna explicación, pero que nos decían que necesitábamos nuestra ayuda urgentemente, SOS. La adrenalina hizo que nadie estuviera medio dormido o necesitara café cuando nos reunimos en la habitación del hotel de Rebecca, que también se había utilizado como centro de conferencias para cuando teníamos que hacer llamadas a la universidad o simplemente reunirnos entre nosotros. Éramos arqueólogos destinados en el Cairo, la capital de Egipto, muy cerca de las icónicas pirámides que definen la mayor parte del pensamiento que se le viene a la mente a la mayoría de las personas cuando piensan en esta tierra. En particular, se nos encargó estudiar los posibles asentamientos del antiguo Egipto que se encontraban más allá del alcance inmediato del río Nilo. Aparte de algunas áreas urbanas muy rudimentarias que se centraban en los oasis, la antigua civilización egipcia dependía completamente del Nilo y dependía de sus aguas ricas en nutrientes para sostener su economía agrícola. Por eso, cuando imágenes satelitales recientes mostraron posibles ruinas en medio del desierto, lejos del Nilo o de cualquier corriente conocida o de antiguos oasis, nuestro equipo arqueológico fue enviado a investigar. El día anterior, 4 de nosotros, Christine, Daniel, Cameron y Greg, habíamos preparado todo el material que necesitarían para un viaje nocturno. Se suponía que el lugar estaba a 6 horas en coche por el desierto desde el Cairo, tiempo justo para que pudieran hacer un reconocimiento preliminar del lugar y regresar para informar a todo el grupo sobre cualquier hallazgo al día siguiente, de modo que pudiéramos decidir cómo proceder. En lugar de regresar a la hora prevista, las 6 de la mañana, enviaron una llamada de socorro utilizando su teléfono satelital de emergencia alrededor de las 3 de la mañana. «Tenemos que salir a buscarlos», dijo Rebecca, con voz autoritaria y firme como siempre. «No sabemos qué pasó. Tenemos que contárselo a la policía o al ejército o al diablo con eso», dijo Rebecca, interrumpiendo a Nolan. «A menos que les paguemos con la mitad de nuestro presupuesto, se tomarán su tiempo. No, nos vamos. Empieza a cargar el camión». Sin decir una palabra más, Nolan y yo empezamos a cargar nuestro camión con agua, comida y gasolina suficiente para pasar 2 días en el desierto. Rebecca cogió nuestro teléfono de emergencia por satélite para intentar establecer contacto con el grupo que había desaparecido. En menos de 1 hora de viaje hacia el oeste, los últimos vestigios del Cairo que podíamos ver habían desaparecido del espejo retrovisor y estábamos conduciendo directamente a través del desierto y sobre dunas de arena en dirección a las coordenadas por satélite que habíamos recibido al principio de la expedición. Durante el camino hablamos de todas las posibilidades que podrían haber ocurrido, aunque nada encajaba con las circunstancias. Si simplemente se habían quedado sin gasolina o si su vehículo se había averiado, todavía podrían responder a su teléfono satelital o enviar un mensaje más descriptivo que un simple SOS. No sabíamos qué más podría haber sucedido aparte de que su vehículo se hubiera averiado. El lugar estaba lejos de la civilización. Los nómadas que ocasionalmente pasan por la zona no eran conocidos por ser hostiles y no había grupos terroristas conocidos en la zona. En ese momento me di cuenta de algo que no me llamó especialmente la atención, pero que ahora, al mirarlo en retrospectiva, debería haber sido una clara señal de advertencia. El sol no brillaba tanto como de costumbre. Estábamos en pleno desierto, sin nubes ni árboles grandes a la vista que pudieran bloquear los rayos del sol. Aunque por un momento me pareció extraño, no le di mucha importancia. Después de todo, yo era un hombre de ciencia y razón. Hasta ese día, para mí la superstición y la mitología no eran más que notas históricas interesantes que había que tener en cuenta al contextualizar los hallazgos arqueológicos. Cuánto añoro ahora esos días dichosos e ignorantes. Cuando estábamos a solo 1 hora de las coordenadas del lugar de la investigación, Rebecca le pidió a Nolan que fuera más despacio. A unos 100 metros de distancia, vio a una persona caminando por las dunas de arena. Cambiamos de dirección para acercarnos a ellos. Tal vez sabían dónde estaban nuestros amigos o simplemente necesitaban ayuda. Después de todo, era muy inusual que alguien estuviera caminando por el desierto tan lejos de cualquier forma de civilización, especialmente sin un camelo u cualquier forma de transporte. «Hola», gritó Rebecca en árabe después de que nos hubiéramos acercado lo suficiente para poder bajar y caminar hacia el extraño. Obviamente nos escuchó, ya que se detuvo un momento, pero no se dio la vuelta para mirarnos y siguió cojeando. Rebecca lo llamó en copto esta vez,
pensando que tal vez no entendía árabe. Nuevamente, se detuvo y luego continuó cojeando. Cada vez más impaciente y preocupada, Rebeca corrió lo suficientemente rápido para ponerse frente a él y mirarlo directamente. Tan pronto como su rostro se encontró con el de él, jadeó y cubrió una expresión de sorpresa con sus manos. Hizo una pausa y la miró de frente. Después de lo que probablemente fue solo un momento, pero pareció más largo, Nolan y yo los alcanzamos para ver lo que Rebeca estaba viendo. No tenía ojos. En el lugar donde deberían haber estado sus ojos, había agujeros negros en su rostro y tenía vetas de sangre seca que bajaban desde donde solían estar sus ojos hasta sus mejillas. Tenía la boca ligeramente abierta, pero no tenía nada que decir, solo le temblaba el labio. El pobre hombre estaba obviamente traumatizado. Nos quedamos en silencio frente a este hombre durante unos instantes, pero nos pareció que fue mucho más tiempo. Luego empezó a moverse torpemente a nuestro alrededor y Rebeca lo agarró del brazo y se lo puso sobre el hombro para sostenerlo. Yo me coloqué a su otro lado y puse su otro brazo sobre mi hombro para que él quedara apoyado en ambos lados. Lo llevamos en dirección al coche, en dirección contraria a la que caminaba cuando lo encontramos. Era evidente que estaba debilitado por lo que le había pasado, pero las pocas fuerzas que le quedaban las dedicó a intentar dar la vuelta y continuar por el camino que había tomado antes. Rebeca y yo, con algo de fuerza, lo ayudamos a subir a nuestro vehículo. ¿Qué diablos le pasó?, preguntó Nolan después de sentar al hombre herido en nuestro camión. No sé, respondí, mirando a Rebeca para ver si decía algo. Ella me devolvió una mirada igualmente confusa. Lo llevaremos a un hospital cuando regresemos a El Cairo, dijo. Pero nuestra prioridad ahora es encontrar a los demás. Continuamos conduciendo en dirección a las coordenadas en silencio, que solo se interrumpía cuando nuestro invitado decía ocasionalmente una palabra, Yekis. Ninguno de nosotros entendió, pero luego aprendí que Yekis es la palabra árabe para dar marcha atrás. Estaba tratando de hacernos dar la vuelta y, por desgracia, no le hicimos caso. El sol se volvía cada vez más difuso a medida que nos acercábamos al lugar, pero los acontecimientos del día nos habían jugado una mala pasada. Creíamos que era mucho más tarde de lo que en realidad era, lo que a su vez nos hizo no prestar atención a lo que, en retrospectiva, era una advertencia muy clara. Finalmente llegamos al lugar y nos quedamos perplejos cuando no vimos nada. Quiero decir, nada. Normalmente, cuando los yacimientos antiguos son recuperados por la tierra, forman una colina en la que todo termina enterrado. Así es como los arqueólogos suelen obtener alguna indicación de un yacimiento en el que concentrarse. Sin embargo, en este caso, solo había un desierto plano, apenas una duna de arena. Si no están aquí, ¿dónde están?, preguntó Nolan. Rebeca y yo nos miramos con preocupación y luego volvimos a mirar a Nolan. Tenía razón. Si no los hubiéramos visto de camino al lugar y no estuvieran allí, ¿a dónde habrían ido? La única otra opción era que estuvieran perdidos vagando por el desierto y, dado lo vasto y peligroso que era, no era probable que sobrevivieran. Tal vez lograron contactar a la policía o a alguien que los atrapara, pregunté. Nos lo habrían dicho entonces, bromeó Rebeca, claramente asustada por cualquier posible resultado de la situación. Chicos, silencio un momento. Nolan hizo callar a todos. Nos quedamos en absoluto silencio por un momento. Rebeca y yo mirábamos a Nolan confundidas. Nolan, ¿qué estás haciendo?, empecé a decir antes de callarme. Lo oí. Era un sonido débil pero cada vez más cercano. Parecía un silbido del tipo que haría una serpiente. Nuestra concentración se vio interrumpida por el sonido de la puerta del camión al abrirse. El hombre que habíamos recogido había salido a trompicones y se movía histéricamente en la dirección de la que veníamos. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. Nuestros amigos habían desaparecido, se oía un misterioso silbido y ahora el extraño mutilado que habíamos recogido en el camino estaba usando las fuerzas que le quedaban para alejarse lo más posible de ese lugar. Fue entonces cuando noté que el silbido se hacía más cercano a medida que oscurecía. Chicos, ¿qué hora es?, pregunté, dándome cuenta de que algunas cosas no cuadraban. Nolan miró su reloj. Las 3 de la tarde, dijo, mirando confusamente a su reloj y luego al cielo. Ninguno de nosotros entendía lo que estaba sucediendo. Ya casi era el crepúsculo y apenas había un leve atisbo de luz solar en el cielo. No había dudas entre nosotros. Nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada más que intentar encontrar a nuestros amigos por nuestra cuenta. Nos dirigimos hacia el camión. Nolan se sentó en el asiento del pasajero y yo en el de atrás, mientras Rebeca se dirigía a buscar a nuestro amigo sin nombre.
La siguiente parte se la he descrito a muchos funcionarios egipcios, británicos y estadounidenses. En ese momento, llevaba semanas sin poder ver las caras de los británicos y estadounidenses que me interrogaban, pero por las risitas que oía de fondo supe que no me estaban tomando en serio. Al menos, solo los egipcios parecían tomarse en serio mi historia. Mientras Rebeca intentaba agarrarse de su brazo, una serpiente salió disparada de la arena. No era una serpiente cualquiera, solo sobresalía unos 8 pies del suelo, pero solo por las dimensiones se podía decir que había mucho más en la criatura aún debajo de la superficie. Rebeca se dio la vuelta y enfrentó a esta monstruosidad con los ojos muy abiertos. Parecía estar paralizada. El recuerdo de lo ocurrido se reproduce muy lentamente en mi mente hasta el día de hoy, cuando en realidad todo sucedió en menos de unos minutos. El resto del cuerpo de esta enorme serpiente emergió del suelo. Debía estar a por lo menos 15 metros, pero se materializó del suelo muy rápidamente. Mientras Rebeca se tambaleaba hacia atrás, la punta de la serpiente la envolvió, restringiendo sus movimientos y acercándola a su cara. Uno por uno, le fue sacando los ojos con su lengua bífida, saboreando el sabor mientras gritaba en el desierto vacío. Entonces se la comió, de un solo bocado. En un momento ella estaba allí gritando y forcejeando en su cola, y al momento siguiente era solo un bulto que bajaba por la garganta de esta bestia. Nolan sollozaba histéricamente mientras yo permanecía en silencio, atónito. Ambos queríamos darnos la vuelta, pero no pudimos. El hombre que habíamos encontrado antes se alejaba tambaleándose lo más rápido que podía, pero la punta de su cola también lo encontró. Al ver que ya le faltaban los ojos, la bestia se deshizo de él de la misma manera que lo hizo con Rebeca. Esperaba que no supiera que estábamos en el auto. Esperaba que simplemente se fuera y que pudiéramos escapar. Maldije en ese momento, recordando que las llaves de la camioneta estaban en el bolsillo de Rebeca. Se dio la vuelta para encarar el camión. Más rápido de lo que yo podía maldecir, un golpe de su poderosa cola hizo que el camión volcara de lado, y Nolan y yo salimos heridos en la caída. Me quedé allí, sin poder moverme, cuando su cola entró en el vehículo y envolvió a Nolan, y lo sacó. El vidrio roto de la ventana le provocó cortes mientras lo arrastraban. Cerré mis oídos tan fuerte como pude, pero aún podía escuchar sus gritos mientras le devoraban los ojos, seguido de un último grito, y luego silencio. Me quedé allí gimiendo, sabiendo que vendría a buscarme, y así fue. Sentí que su cola me envolvía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me sacó por la misma ventana que Nolan y me hizo los mismos cortes en las extremidades mientras me arrastraba hacia afuera. Estaba cara a cara con ese ser feo y apenas me dio tiempo para procesar la idea de que estaba a punto de morir. Primero me devoró el ojo izquierdo. Grité de dolor, al igual que Rebeca y Nolan, y me cegó de ese ojo, mientras la criatura lamía mi ojo y mi sangre con avidez. Antes de que me devorara el ojo derecho, pude ver que la luz comenzaba a regresar al horizonte. Por un momento, tuve la esperanza de que esto significara el fin de mi tortura. Lo hizo, pero no antes de comerse también mi otro ojo. Grité aún más fuerte cuando la oscuridad consumió mi mundo y sentí que el calor de la luz del sol regresaba a mi piel. No tengo dudas de que si la oscuridad hubiera permanecido, la serpiente gigante también me habría consumido por completo, pero supongo que la luz la alejó cuando me liberó y se enterró bajo tierra. Después de eso, vagué sin rumbo por el desierto, sufriendo y sin poder ver. Mis zapatos se llenaron de arena caliente y podía sentir el sol pegando fuerte sobre mí. Estaba a punto de rendirme y morir. Desafortunadamente, me salvó una tribu de nómadas que generosamente se encargó de transportarme a El Cairo. Allí recibí tratamiento y me transportaron de regreso a casa para vivir una sombra de mi vida anterior. Ya no puedo participar en excavaciones arqueológicas ni hacer muchas de las cosas que antes me encantaban. Ahora fabrican todos estos maravillosos dispositivos que pueden leer por ti y escribir las palabras que dices. Así es como mantengo parte de mi trabajo como historiadora y como pude ponerme en contacto con mis compañeros de trabajo de la universidad, quienes procedieron a informarme que las fotografías satelitales más recientes parecen mostrar que el sitio que nos enviaron a investigar simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Mi árabe no es tan bueno como el de Rebeca, pero podía entender algo de lo que decían los nómadas que me encontraron. La palabra que me venía a la mente una y otra vez era Apep. Después de investigar un poco sobre ese nombre, me di cuenta de lo que habíamos descubierto. Sabía que había matado a mis amigos y que me había dejado ciego a mí. Entonces me di cuenta de que los antiguos egipcios,
con toda su sofisticación y conocimientos, no se aventuraron a vivir en el desierto no porque no pudieran hacerlo, sino porque eran muy capaces. No lo hicieron porque sabían más.